Busquen por favor en sus Biblias el libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses 1, vamos a leer este capítulo en un momento. Son 10 versículos y entonces tenemos 2 lecturas hoy. Ya leímos Hechos 17, la historia de Pablo en esta ciudad. Y ahora vamos a leer las primeras palabras que luego escribió a los creyentes, a las mismas personas que creyeron cuando él predicó allí en Tesalónica. Vamos a leer de sus palabras, su carta a esas mismas personas y sin duda otras como ellos. Aquí el capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo, por favor, antes de examinar las palabras de un solo versículo hoy. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hace 4 años tuvimos nosotros 7 mensajes de los versículos 6 al 10 de este capítulo, lo que acabamos de leer. Y di a esa serie el título La Iglesia Ejemplar, tomado el título del versículo 7, donde dice allí, de tal manera que habéis sido, y allí la palabra, ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y nosotros dimos 7, o tal vez fueron 8, creo que eran 7 mensajes a los versículos 6 al 10 para ver ese tema de la iglesia ejemplar. Y es importante notar lo que dice el versículo 7 allí. No dice el versículo 7 ejemplos. Tal vez algunos se acuerdan de ese punto de esa serie, porque enfatizamos mucho que no dice allí el versículo 7, han sido ejemplos, sino usa la forma singular. Seguramente la iglesia era llena de ejemplos, seguramente. Pero no es el punto aquí en este pasaje. Dios por medio de Pablo, no está diciendo que en la congregación en Tesalónica había una colección de muchos buenos ejemplos. No es lo que está diciendo. Está hablando de una iglesia entera como un ejemplo.
No está diciendo que la iglesia tiene ejemplos. Está diciendo que la congregación es un ejemplo. Y la otra cosa que nos ayudará, ¿no? Tal vez será una ilustración de esa palabra ejemplo y su significado en este contexto. Piensen por un momento, piensen en una fábrica de muebles de madera, una fábrica grande, con muchos trabajadores. Y un día llega el jefe y dice, tal empresa nos ha contratado para fabricar 100 escritorios de madera. ¿Okay? Y quieren que todos sean iguales. Y ese mismo día saca un escritorio y lo pone ahí en medio de todos para que todos puedan ver. Y él dice, este es el escritorio que la empresa ha escogido. Y ellos quieren que todos sean iguales a este. Entonces aquí está. Vamos a terminar esta reunión y ustedes pueden acercarse y quiero que examinen este escritorio. Pueden tomar fotos, pueden hacer dibujos, pueden medir, pero necesitan examinar cada detalle porque yo quiero que todos salgan exactamente como este. Nosotros diríamos, o podríamos decir, que ese escritorio fue el ejemplar, o mejor, el patrón. Y el jefe dice, así debe ser el escritorio que fabricas. Así deben salir todos. Y Dios dice sobre la iglesia en Tesalónica, así debe ser una iglesia. Ese es el patrón, se puede decir. Y es impresionante porque muchas veces en la Biblia Dios habla de un individuo como un ejemplo. Pero solamente una vez en toda la palabra de Dios dice Dios acerca de una iglesia. Esa es la iglesia ejemplar. Es esta iglesia en Tesalónica. Y no vamos a repasar las 7 características que vimos hace 4 años. Son 7 características, 7 atributos, 7 descripciones de esta iglesia, este patrón, esta iglesia ejemplar. No vamos a repasar todos hoy. Quiero que nos enfoquemos en una sola característica, la que se encuentra en el versículo 8 de este primer capítulo. Bienvenidos. Oramos por ustedes, sí, antes del culto, sí. Dice el versículo 7, 1 de Tesalonicenses 1, 7. Dice allí que fueron ejemplos, fue la iglesia ejemplar. Y miren la primera palabra del versículo 8. ¿Qué es? Ok, ustedes llegaron a ser un ejemplo. Y Pablo mismo va a explicar. Ustedes llegaron a ser la iglesia ejemplar. ¿Por qué? Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y en eso fueron una iglesia ejemplar. Esa es la explicación que Dios mismo da. Ustedes fueron ejemplo. Y nosotros preguntamos, ¿cómo eran ejemplo? Hay muchas características, pero aquí la que sigue en el versículo 8, porque partiendo de ustedes fue divulgada la palabra del Señor. Así eran ejemplo. Podemos decirlo así, era una iglesia ejemplar porque era un punto de partida para la palabra de Dios. Dios dice, así debe ser una iglesia. Esa es una iglesia ejemplar, un punto de partida. Hermanos en Cristo, la iglesia no es el punto final.
la iglesia en Tesalónica entendió bien. No era el punto final. No era el último destino. Era un punto de partida. Y Dios dice, así debe ser una iglesia. Gloria a Dios, recibieron su palabra. El pasaje habla de esto. Gloria a Dios, experimentaron el gozo del Espíritu Santo aún en aflicción. La palabra de Dios, este mismo capítulo habla de esto. Gloria a Dios, llegaron a tener el carácter de Cristo formado en ellos, imitadores del Señor. Gloria a Dios. Pero no se conformaron con todo esto. Las gloriosas bendiciones que ellos habían recibido no se quedaron con ellos. Y cuando leemos la historia de la iglesia en Tesalónica y la comparamos de Hechos 17 con las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, primera y segunda de Tesalonicenses, aprendemos algo. Ellos sí recibieron. Inmediatamente empezaron a dar. Recibieron la palabra del Señor e inmediatamente empezaron a dar la palabra del Señor. Y Dios dice, así debe ser una iglesia. Ese es el patrón. Partiendo de vosotros se divulgaba la palabra del Señor. Dios dice, ese es el patrón. Y yo quiero que todas mis iglesias sean así. Y así ha funcionado muchas veces. La extensión del evangelio a través de los siglos de la historia. Alguien llega con el evangelio, empieza a predicar. Por la gracia de Dios, algunos responden, como leímos en Hechos 17 hoy. Y para la gloria de Dios se establece una iglesia. Y de esa iglesia, de esa congregación, se anuncia el evangelio en los lugares alrededor. Y sigue multiplicándose. Yo quiero que nos examinemos hoy. ¿Podemos vernos como punto de partida? ¿Podemos ponernos aquí en el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses y compararnos con el patrón que Dios mismo da? ¿Podemos vernos a nosotros mismos como punto de partida? Otra vez, como ya dije sobre la iglesia en Tesalónica, tenemos que decir acerca de nuestra propia congregación, ¿verdad? Gloria a Dios por las personas en esta iglesia, en nuestra congregación, que por el poder y la gracia de Dios han sido salvas. Gloria a Dios. Nunca debemos cansarnos de decir gloria a Dios. Gloria a Dios por el hambre de la palabra de Dios que muchas personas en esta iglesia tienen. Gloria a Dios por el crecimiento espiritual que seguimos experimentando por la gracia de Dios para que seamos más y más imitadores de Jesús. Gloria a Dios por la experiencia frecuente, como ya hemos tenido hoy. Estamos teniendo en este momento la experiencia de entrar en la presencia de Dios con alegría y asombro. Gloria a Dios. Pero hermanos en Cristo, necesitamos vernos como punto de partida. Sí, estamos recibiendo. Estamos recibiendo muchísimo. Y no se puede quedar con nosotros. Somos un punto de partida. Es la voluntad de Dios para la iglesia. Ese es el patrón, ese es el ejemplo. Así debe ser.
Todo eso no es para nosotros y nadie más. Dios quiere extender su evangelio y quiere que esta congregación sea un punto de partida. Versículo 8 dice que la iglesia ejemplar proclama la palabra de Dios. Así debe ser una iglesia. Es lo que queremos ver hoy, este tema en el versículo 8, la proclamación de la iglesia ejemplar. La proclamación de la iglesia ejemplar. Queremos examinar el versículo 8 hoy, ver la enseñanza que se encuentra allí. En primer lugar, en el versículo 8 encontramos 3 descripciones de su proclamación. Okay. ¿Cómo es la proclamación de la iglesia ejemplar? Okay. Aquí en este versículo 8 se describe. Hay 3 descripciones de la proclamación de una iglesia ejemplar. Miren el versículo 8 conmigo, por favor. Dice ahí, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ahí están las descripciones. Y en primer lugar, es una proclamación, y hay un espacio ahí, es una proclamación intensa. Intensa, otra palabra, urgente o ferviente, o tal vez apasionada. Y esto viene de la palabra ahí en el texto, divulgada. Divulgada, ¿no? Da esa idea en español, pero la palabra griega, sí, la palabra griega, aquí traducida divulgada, fue usada en diferentes maneras en el primer siglo, cuando fueron escritas esas palabras. Se utiliza esa palabra, aquí traducida divulgada, pero se utiliza de un rumor, un reporte que se circula entre mucha gente. Que piensen así. Antes de la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Para circular un reporte hoy, yo puedo dar la noticia a muchas personas en segundos. Pero no siempre ha sido así. ¿Verdad? Si queremos que todos sepan algo, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo te voy a decir a ti. Y tú vas a ir y hablar con 2 más. Y ellos 2 van a ir y hablar con 2 más. Y ahora son 4, ¿verdad? Y esos 4 van a ir para hablar con 8. Y 16, y 32, y 64. Y así se va a multiplicar. Y en poco tiempo, muy poco tiempo, ¿verdad? Sin tecnología, sin medios de comunicación, muy pronto toda la colonia ha escuchado el reporte. ¿Verdad? Así funciona. Si cada persona dice a 2, si ellos dicen a 2, estamos en, ¿dónde lo dejamos? 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Así se multiplica. ¿Ok? Intensidad. Porque queremos que todos sepan este rumor, este reporte. Hay una intensidad en extender la noticia. Se utiliza la palabra de los gritos de una multitud de personas en una ocasión cerca de los tiempos del Nuevo Testamento. Se utilizaba en esa manera de un grupo de personas que se había congregado, no un grupo religioso, pero estaban molestos, creo que con el gobernador o algo así, y estaban allí gritando como en una manifestación, y se usa esta palabra divulgaba. Que los gritos de una multitud, ¿cómo es cuando la multitud en un estadio lleno de personas, todos gritan o cantan en voz alta? ¿Cómo es?
Ni puedes escuchar lo que dice la persona a tu lado, porque está tan fuerte. Cuando su pasión por su equipo, su emoción se eleva, todos alzan la voz y se tiembla el lugar. Es intensidad. Se utiliza esa palabra aquí traducida divulgar del trueno. Okay, muchas veces el trueno está tan fuerte, ¿no? Que se tiemblan los vidrios en la casa. Y se utiliza del toque de una trompeta. Okay, párate enfrente de una trompeta un día y dile a la persona una persona que sabe, ¿no? Okay, que lo toca. Que la toque fuerte. Es alto y fuerte, ¿verdad? Es intensidad. Y esa es la idea aquí en esa palabra. La palabra del Señor ha sido divulgada. Esa es la palabra que se traduce aquí, divulgada. Como un trueno. Como la multitud en un lugar que grita juntos. Todos gritan juntos. Un reporte que se extiende, porque todos están diciendo a todos los demás. Alto y fuerte. Un comentarista examinando este versículo 8 escribió esta palabra, que la proclamación de Tesalónica fue puesta a alto volumen y se difundió con gran fuerza en un área grande. Y no está hablando del volumen de su voz, sino de la urgencia y la intensidad y el fervor con que ellos en esa iglesia extendieron el evangelio. Fue intensa su proclamación. Quisieron que todos escucharan ese maravilloso rumor verdadero. Con pasión y urgencia, con intensidad, proclamaron la palabra del Señor. Y tengo que preguntarnos hoy, pensando en esas palabras, pasión y urgencia y fervor e intensidad, que déjenme preguntar, ¿hay en tu corazón? En tu corazón, ese fervor, esa intensidad para proclamar la palabra de Dios, ¿la tienes tú? ¿La tengo yo? La tuvo la iglesia en Tesalónica. Y además lo tuvo nuestro Salvador y la tiene todavía. Pienso con gran frecuencia las palabras de Lucas 19, el versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Lucas 19, 41. Así era la pasión de nuestro Salvador. Las personas perdidas en sus pecados. Mateo 9, 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de Cristo. Es la intensidad que Él mismo tiene para que su salvación sea conocida. Nosotros queremos ser como Cristo. Queremos ser como Cristo. Hermanos, alcemos nuestros ojos y miremos los campos que ya están blancos para la siega. Son las palabras de Jesús. Es el mandamiento de Jesús, ¿verdad? Alza los ojos. Alza los ojos y mira los campos que están blancos ya para la siega. Tú alzas tus ojos. Es difícil para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan metidos, ¿no? Aquí en nuestras cosas.
las cosas que nos afectan a nosotros directamente. Y no alzamos nuestros ojos para mirar los campos que están blancos para la siega. Alcemos los ojos. Sentimos nosotros una angustia en nuestras almas por las personas que cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo pasan de esta vida a una eternidad sin Cristo en el lago de fuego. No es cada día, ni es cada hora, ni es cada minuto, es cada segundo. La gente pasa de esta vida a una eternidad sin Cristo Jesús. Cada segundo. ¿Y cómo nos sentimos sobre esto? ¿O debemos ser angustiados? Que nuestra congregación tenga esta pasión, este fervor para proclamar el Evangelio. Que nuestra proclamación sea intensa como el trueno, como la voz de la multitud, como la trompeta, para que sea extendido el Evangelio más y más. Tú tienes esa intensidad en tu corazón para proclamar el Evangelio. En segundo lugar, es una proclamación bíblica. Dice allí, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, y después dice, la palabra del Señor. Una proclamación intensa, como una trompeta. Es una proclamación bíblica, es la palabra del Señor. La proclamación de la iglesia ejemplar es una predicación intensa y es una predicación bíblica. Proclama la palabra del Señor. Y ustedes saben esto, ¿verdad? No hay falta de supuestas iglesias que proclaman falsa doctrina. Están por todos lados. No hay falta de iglesias que dan opinión de hombre. Buenos consejos, supuestamente, para tener una mejor vida ahora. No hay falta de iglesias que predican así, que enseñan así. Y no necesitamos más de esas iglesias. Lo que necesitamos son iglesias que proclaman la palabra del Señor. Porque aquí Dios mismo da lo que realmente puede suplir mi necesidad verdadera. No hay falta de predicadores que tuercen las palabras de Dios para tener más influencia sobre la gente, para su propia ganancia. No hay falta de iglesias así, ¿verdad? Están por todos lados. Prometen bendición económica, prometen salud, prometen miles de cosas. Si tenemos la fe para darles nuestro dinero. Esta ciudad está llena de grupos religiosos que se llaman cristianos, que comparten, según ellos, buenos consejos humanos. Y dan pasos para obtener tu mejor vida ahora. Hasta hay un libro con ese título. Para tener la vida tranquila que siempre has querido. Ese es su mensaje. Y cómo atraen a la gente. Y entretienen a las personas para que sean felices, tranquilas, y para que sigan dando su dinero. No hay falta de iglesias así. Pero ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
puedo aplicar en esta manera. ¿Qué aprovechará al hombre ser entretenido y feliz y tranquilo por toda la vida y perecer en sus pecados? Y ese es el mensaje que no se da. Porque no quieren ofender, no quieren dar un mensaje que la gente ve como anticuado. La iglesia ejemplar, cuando esa iglesia proclama pura verdad de Dios, la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene como su mensaje principal el evangelio de Cristo Jesús. Ese es el punto central. Dios nos creó para disfrutar de la comunión gozosa con Él. Dios nos creó para andar con Él y disfrutar de su presencia para siempre, para su gloria. Pero nosotros nos rebelamos. Decidimos nosotros sabemos mejor. Nos rebelamos. Y nuestro pecado nos separó de Dios. Y nuestro pecado como seres humanos sigue separándonos de Dios. Y nuestra desobediencia a nuestro Creador merece su castigo, merece su ira, porque es un Dios santo. Esa no es nuestra condición. Y no vas a atraer a muchas personas con ese mensaje. Personas que quieren estar tranquilos y felices y tener la salud y la bendición económica. Tú empiezas a predicar sobre el pecado y sobre el juicio de Dios sobre el pecado. No vas a atraer a la gente. Pero ese es el mensaje de la palabra del Señor. Y sigue ese mensaje de la palabra del Señor diciendo que Dios en su amor y su misericordia envió a su Hijo Jesús a este mundo para vivir una vida de obediencia perfecta por nosotros. Y después de una vida aquí, por su obediencia, después de ganar por su obediencia la aprobación del Padre, Él fue a una cruz. Tampoco es una manera de atraer a la gente. Para los que se pierden, este mensaje es locura, necedad. Dice 1 Corintios 1. Pero es el mensaje de la palabra del Señor. Que fue a la cruz y tomó nuestros pecados. Y allí murió bajo la condenación de Dios en nuestro lugar. Y después de 3 días resucitó y luego ascendió al cielo y fue exaltado a la diestra de Dios. Y de allí, de su lugar a la diestra del Padre, Él salva a personas hoy. ¿A quiénes? A todos los que se arrepienten y confían en Él. Él da esta salvación. Él rescata a cada persona que se arrepiente y confía en Él y en su obra. Ese es el mensaje de la palabra del Señor. Él puede salvar a pecadores condenados. Y promete salvar a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. No hay falta de iglesias que entretienen. Pero la iglesia ejemplar, según 1 de Tesalonicenses 1, proclama la palabra del Señor. Y este mensaje que se encuentra en la palabra del Señor, el evangelio de Cristo Jesús, la salvación para pecadores condenados que se arrepienten y confían en Él. Y la iglesia ejemplar proclama este mensaje sin pedir disculpas.
No podemos olvidar, nunca podemos olvidar que este mensaje que compartimos, el Evangelio de Cristo Jesús, es verdad absoluta. Es la verdad. Y cualquier enseñanza que la contradice, error. Y no tenemos que pedir disculpas para decir la verdad absoluta que se encuentra aquí en la palabra del Señor. No necesitamos pedir disculpas y para nada podemos ajustar el mensaje para que la gente sea feliz. Hay un sinfín de iglesias que hacen esto. La palabra del Señor y podemos proclamarla con autoridad. No es mi opinión y por eso no es mi autoridad. No es la opinión de los hombres, por eso no es la autoridad de hombres. Es la palabra del Señor, entonces tiene toda autoridad. Proclamamos el Evangelio, proclamamos que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y proclamemos la gloriosa promesa de Jesús a salvar a los que confían en Él. Y después enseñamos que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. La palabra del Señor. Tenemos el derecho hasta la responsabilidad de decir a personas todo lo que dice este libro, la Biblia. Lo decimos con humildad, sí. Lo decimos con amor, sí. Pero lo decimos con la autoridad de Dios mismo porque es su verdad, es la palabra del Señor. Y que nuestra iglesia entera tenga este fervor para compartir el Evangelio, para llenar esta ciudad con intensidad del Evangelio de Cristo Jesús. Una proclamación intensa, es una proclamación bíblica. En tercer lugar, miren ahí el versículo 8 otra vez. La tercera descripción. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y vamos a tomar esa última palabra de esa frase para esa tercera descripción. Es una proclamación extendida. No estoy hablando de sermones muy largos, ¿okay? Una proclamación extendida. Aunque hay un lugar para ellos también. Estoy hablando de lo que dice aquí el versículo 8. Okay. No solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Macedonia y Acaya, y no tenemos un mapa para ver juntos, pero eran dos regiones donde ahora está Grecia. Pero esas dos regiones serían como estados hoy en día en este país. Y Tesalónica, la ciudad, se ubicaba en Macedonia. Y Acaya era el estado, la región justo al sur de Macedonia. Entonces eran dos regiones ahí juntas. En nuestras palabras, o aquí diríamos nosotros, no solamente en la Ciudad de México, okay, o no solo en la Ciudad de México y en Morelos, eso sería el estado justo al sur. Es más o menos lo que él está diciendo aquí. Pero no solamente en esas regiones, sino dice allí en todo lugar, ¿verdad? Sino que también en todo lugar. Vuestra fe se ha extendido. La iglesia en Tesalónica tuvo una influencia en todo el imperio romano. Su proclamación llegaba a todos lados. ¿Cómo? Bueno, en la providencia de Dios había factores, ¿no? Tesalónica era un puerto. Entonces había personas que llegaban de todo el imperio romano a esa ciudad para descargar y cargar, para llevar otra vez a otras partes del imperio romano.
Había ahí carreteras que pasaban por Tesalónica y llevaban a otras partes del imperio. Muchas personas pasaban por allí. Pero el punto es que ellos, la iglesia, los creyentes proclamaban con intensidad. Entonces las personas que llegaron de toda parte, de cada lado, cada rincón tal vez del imperio romano, allí escucharon el evangelio, escucharon la palabra del Señor. Y lo llevaron con ellos otra vez a sus lugares. Y dijeron, escuchamos este mensaje en Tesalónica. Y su fe se extendió allí en todo lugar. Y obviamente aquí tenemos que decir que fue la obra de Dios, ¿verdad? Ellos no podían planear esto. Ellos no podían organizarse para hacerlo en esa manera. Esa fue lo que Dios decidió hacer. Su responsabilidad era predicar con intensidad la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios hizo. Ahora, ¿ustedes creen que nuestra congregación podría ser usada por Dios para llevar el evangelio a toda nuestra región y aún más allá? ¿Ustedes creen esto? No somos muchos, no tenemos muchos recursos. ¿Ustedes creen que Dios mismo podría usar a esta congregación para llevar el evangelio a toda la región y aún más allá? ¿Ustedes creen que Dios es potente para hacerlo? Claro que sí. ¿Ustedes creen esto? La verdad sobre el poder de Dios, su capacidad de hacer por nuestra iglesia lo que hizo por la iglesia en Tesalónica, de su poder no hay duda. En un sentido podemos decir que esa no es la pregunta correcta. Si Dios puede, nosotros sabemos. No, la pregunta verdadera es, ¿nosotros tenemos la pasión para proclamar el evangelio? Hay en mi corazón, hay en tu corazón esa intensidad para decir a las personas de la salvación en Cristo Jesús. Tenemos nosotros un fervor. Sentimos esa urgencia para proclamar. Somos instrumentos limpios para su uso. Y estamos dispuestos para entregar nuestras vidas enteras a ser usadas como Cristo quiere. Esas son las preguntas. Sobre el poder de Dios no hay pregunta. Hermanos en Cristo, no hay límite a lo que Dios puede hacer. Pero cuántos se necesitan a cristianos que se ofrecen a sí mismos, así, con estas palabras, sin reserva. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Que nuestra iglesia entera tenga esa actitud, esa carga, esa urgencia para proclamar con intensidad la palabra del Señor, el evangelio de Cristo Jesús y ver la mano de Dios obrar. Que Dios sí, Dios nos puede usar. Dios nos puede usar. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees?
Impresionante la historia ahí en Tesalónica. Dice, y nosotros leímos esta mañana que Pablo estaba allí 3 días de reposo. Y después estuvo allí más tiempo porque salió de la sinagoga y enseñaba en otros lugares. Pero no fue ahí mucho tiempo. No estuvo allí mucho tiempo. Y miren lo que Dios hizo. Macedonia, Acaya y en todo lugar llegaba la proclamación. ¿Tú crees que Dios nos podría usar en la misma manera? Y miren, en segundo lugar hoy, estas son las descripciones. Es una proclamación intensa, bíblica, extendida. Pero miren, en segundo lugar, el resultado de la proclamación de esta iglesia ejemplar o de una iglesia ejemplar. Dice el versículo 8, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ese fue el resultado. Dice Pablo a esa iglesia, ustedes proclamaban con intensidad la palabra del Señor. La proclamación fue bíblica. Y Dios les usó y en su gracia, en su providencia y en su poder se extendió el evangelio por medio de los tesalonicenses a todo lugar. ¿Y qué fue el resultado? Ahora Pablo dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no quiere decir que cada persona en Macedonia y Acaya realmente fue convertida. Todavía se necesitaba más predicación, más enseñanza allí, ¿verdad? Claro, por eso está escribiendo esas cartas. Pero el énfasis de esa frase, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, el énfasis no está en hablar. No está diciendo, nadie necesita hablar más allí. Sí, sí necesitan hablar, necesitan seguir proclamando. El énfasis está en la palabra nosotros. Él está diciendo, ustedes proclamaban con intensidad un mensaje bíblico y Dios lo usó para extender el evangelio en Macedonia y Acaya en todo lugar. Y ahora nosotros, en esos lugares, nosotros no tenemos que decir nada. ¿Por qué? Porque ustedes lo están haciendo. Y nosotros no tenemos necesidad de ir allí para predicar el evangelio por primera vez porque ustedes lo están haciendo. Nosotros podemos ir a otros lugares. Nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ustedes lo están haciendo. Y hay algo parecido. Busquen Romanos 15, por favor. Romanos 15. Romanos 15. Y miren el versículo 22. Pablo está en Corinto escribiendo esta carta a Roma y dice aquí, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, y miren cómo lo expresa aquí, no teniendo más campo en estas regiones. No teniendo más campo en estas regiones. Y lo explica en los versículos 18 y 19 en otra manera, ¿no? Dice el versículo 18, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, miren esa frase, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Esto quiere decir que cada persona fue salva? No. Y luego dice, y ahora no tengo más campo en estas regiones. ¿Qué está diciendo Pablo? Él está diciendo, su palabra sería, yo como apóstol, como misionero, como alguien que pone fundamentos. Yo pongo fundamentos donde no hay.
Yo no tengo más campo aquí. El fundamento ya está. Lo que Pablo dice aquí. Yo no tengo más campo en estas regiones. Entonces yo voy a ir a otro lado. El fundamento ya está. Yo me voy. Yo creo que es algo parecido en 1 de Tesalonicenses 1:8 y pueden volver allí. Dice Pablo, no tenemos necesidad de hablar nada porque los tesalonicenses ya lo están haciendo. Y no necesitan allí más, se puede decir así, no necesitan allí más obreros de fuera, porque lo están haciendo la obra ellos mismos. Lo que Pablo dice a esta iglesia, de modo que nosotros no tenemos que hablar nada. Y por su gracia, Dios nos puede usar a nosotros también para proclamar con intensidad el Evangelio y llenar nuestras colonias con el Evangelio. Y si es su voluntad, seremos nosotros un punto de partida, no solamente para nuestras colonias, sino para otras partes también. Maravilloso. Piensen, cuando se reúnen las personas, los cristianos, para ver las necesidades del mundo. Empiezan a hablar a dónde podemos enviar a tal persona para proclamar el Evangelio. Por la gracia de Dios, por su bendición, por su poder, Dios nos puede usar a nosotros. Para que cuando se juntan las personas para hablar de dónde enviar a tal persona para predicar el Evangelio, para que digan ellos, a Padierna no. A la Jusco no. No tenemos necesidad de hablar nada allí. Porque ya hay una iglesia que con intensidad está proclamando la palabra del Señor. No quiere decir que cada persona es salva. Pero quiere decir que hay una iglesia aquí que proclama la verdad de Dios. Y esa persona que quiere ir a otro lado para proclamar el Evangelio, en lugar de enviarle aquí, ¿por qué no le ayudamos nosotros a ir a otro lugar donde no hay Evangelio? Hermanos en Cristo, esta proclamación, esta tarea que Dios nos ha dado, debe ser parte del tejido de nuestra iglesia. Debe ser parte del tejido de nuestra iglesia. Tenemos nuevas maravillosas para compartir, ¿verdad? Con las personas más cercanas y con las personas que viven hasta lo último de la tierra. Tenemos nosotros las nuevas maravillosas. Y esta tarea, esta proclamación, lo que nosotros hemos visto hoy en el versículo 8 de 1 de Tesalonicenses 1, debe ser parte del tejido de esta congregación. No algo que tocamos de vez en cuando. El tejido de quién somos como iglesia de Cristo. Como vimos hace 8 días, ¿no? Vengan y vean. Y ahora vayan y digan. Debe dominar nuestros pensamientos y nuestros planes y sentimientos y palabras.
cómo podemos divulgar la palabra del Señor. Debe ser parte del tejido de nuestra congregación. La proclamación. Si ha de ser parte de nuestra iglesia entera, como era de la iglesia en Tesalónica, primero tendrá que ser personal, ¿verdad? No podemos decir un día como iglesia, ahora vamos a ser una iglesia que proclama la palabra del Señor. No funciona así. Primero tiene que ser personal. Es personal. Te pregunto a ti, ¿tú quieres que las personas sean salvas? Es el anhelo de tu corazón que las personas, no solamente las personas a quienes conoces, sino también las personas en el lugar más oscuro de esta tierra. El anhelo de tu corazón es para su salvación. ¿Tú entiendes que es tu obligación y tu privilegio obedecer el último mandamiento de Jesucristo aquí en la tierra? Hacer discípulos a todas las naciones. Esas palabras de Jesús después de 2000 años me obligan a ti, me obligan a mí y te obligan a ti. La gran comisión, el mandamiento de Jesús no es opcional, no es para algunos cristianos especiales, es el mandamiento de Jesús para cada cristiano. ¿Es tu corazón? Aceptemos esta obligación, aceptemos este mandamiento, aceptemos este privilegio, acéptalo tú. Proclama. ¿Y saben algo? Si todos nosotros aceptáramos hoy este privilegio y responsabilidad que Cristo nos da, seríamos nosotros una iglesia que proclama la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos responder? ¿Cómo podemos responder para aceptar esta obligación, este privilegio que Dios nos da? Quiero dar 2 aplicaciones finales. Quiero dar 8 o 10, pero voy a dar 2. La primera aplicación es muy sencilla, pero muy difícil. ¿Quieres tener ese corazón que arde por la salvación de las personas? ¿Quieres que seamos una iglesia que proclama la palabra del Señor? Aquí el primer punto, la primera aplicación, otra vez muy sencilla. Proclama. Empieza. No tengo fórmula mágica. No tengo 10 pasos para ayudarte para que sea más fácil. No. Empieza. Comparte la palabra de Dios. Proclama el evangelio de Cristo Jesús. Tú. Esta semana que va empezando hoy, da un solo paso para dar el evangelio a alguien. O a muchos. Pero a alguien. Y no tiene que dar todo el evangelio. No tiene que ver a la persona responder. No, da un paso. Comparte un folleto. Di a esa persona,
Tal vez has escuchado de esto, tal vez sabes que soy cristiano o cristiana, pero nada más quiero compartir esto contigo porque es algo muy importante. Por la gracia de Dios lo ha usado en mi vida y me gustaría mucho hablar contigo sobre lo que se encuentra aquí en este folleto luego. Es un paso. Tal vez el paso es abrir tu boca para decir a alguien que el camino sobre el cual está andando es el camino hacia la perdición. Es un contacto, un familiar, un vecino, un desconocido. Pero comparte. Empieza. Y da el Evangelio en su sencillez, como escuchamos hace unos minutos en esta misma predicación. Fuimos creados para comunión y el pecado nos separa de Dios y Cristo es el mediador que sufrió nuestra condenación en la cruz. La resurrección en victoria y el arrepentimiento y la fe. Comparte. Y Dios usará esto para crear en ti más y más intensidad. Para compartir más y más y más. Okay. Da un paso. Y en segundo lugar, la segunda aplicación. Hoy, proclama, pero también ora. Ora. Oh, cómo necesitamos orar. Muchas veces falta la intensidad, ¿verdad? Oh, Dios la puede restaurar. Pidámosla. Dios, pon en mí esa carga. Pon en mí ese fervor. Pon en mí esa angustia. Ayúdame a alzar mis ojos para ver los campos que están blancos para la siega. Señor, hazlo tú en mí. Para que sienta yo ese fervor. Ora para que Dios haga su obra en el corazón de las personas. Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de compartir, ¿verdad? No nos dio la responsabilidad de abrir el corazón. Ora. Para que Dios obre en el corazón. Nosotros no podemos abrir ojos, no podemos abrir corazones, no podemos dar entendimiento, no podemos salvar. Proclamemos. Pero solo Dios puede salvar. Dios tiene que extender su brazo. Oremos. Y oremos para que el Señor de la mies, ¿qué dijo Jesús? Envíe obreros a su mies. ¿Por qué no obedecemos el mandamiento de Jesús? ¿Por qué no oramos que el Señor envíe obreros a su mies? ¿Saben algo? Hay más necesidad en el mundo hoy que nunca. Estamos, el 11 de abril de 2021. Hay más necesidad en este mundo el 11 de abril de 2021 que cualquier otro día en la historia de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Hay más necesidad de obreros. Y podemos orar, es correcto orar. Que Dios, que Cristo envíe obreros. Y es correcto orar que sean de nuestra propia congregación.
Interesante, citamos mucho Mateo 9, ¿verdad? Okay, donde Jesús tiene compasión y dice a los discípulos que oren que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Lo dice a los discípulos en Mateo 9, 38. ¿Saben qué hace en Mateo 10, 1? El siguiente versículo. Envía a los discípulos a predicar. Dice a los discípulos, ustedes oren para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Y después envía a esas mismas personas a su mies. Y es absolutamente correcto. Es absolutamente correcto tener ese deseo y orar así. Que las personas, que hayan personas que salgan de esta congregación para llevar el evangelio a otras partes. Todos hablan de números, ¿no? En muchos lugares, que más personas estén en la iglesia. Oh, no. No, queremos menos. Porque queremos que salgan para proclamar. Y si Dios, por su gracia, hace parte del tejido de esta congregación, la proclamación, si parte del tejido de nuestra iglesia es la oración por obreros, ¿saben qué va a pasar? Poco a poco los niños y los jóvenes que crecen en esta iglesia, muy pronto van a empezar a pensar, tal vez yo puedo ir para predicar el evangelio en tal lugar. Si es parte del tejido de nuestra iglesia, el ambiente en nuestra congregación será un ambiente de proclamación y afectará a todos. Y si tendremos la experiencia de un día un varón aquí en la iglesia decir, yo tengo que irme de aquí a tal lugar para proclamar. Y diríamos nosotros, gloria a Dios, ¿qué podemos hacer para ayudarte? Pero empieza con esta intensidad que Dios mismo da para la proclamación de la palabra del Señor, que Dios la conceda para su gloria. Vamos a orar, por favor, para responder a la palabra de Dios. Y respondamos.